Entonces, para triángulos no rectángulos, entonces habíamos dicho que es sencillamente triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, puede ser un triángulo como este, o puede ser un triángulo como este otro, ¿sí? Que básicamente no tiene un ángulo de 90 grados. Normalmente, cuando tenemos triángulos no rectángulos, entonces, para eso lo que aplican es otro tipo de situaciones, otro tipo de, digamos que, de nomenclatura para los lados y para los ángulos. Normalmente aquí utilizamos letras de nuestro alfabeto y utilizamos letras mayúsculas para los ángulos, letras minúsculas para los lados opuestos. Entonces, si esto es C, esto sería C minúscula. Si esto es B minúscula. Si esto es A, esto sería A minúscula. ¿Ok? Es la nomenclatura que normalmente utilizamos. ¿Qué aplicamos para resolver triángulos no rectángulos? Pues otra vez, Cuadrática. suma de ángulos. Yo les recuerdo que siempre tiene que dar, esa sumatoria tiene que dar 180 grados. ¿Ok? Lo otro que utilizamos es la ley del seno. Me dice que el seno de un ángulo dividido entre su lado opuesto es constante, ¿no? Seno de B sobre B y seno de C sobre C. Les recuerdo que esta regla la utilizamos siempre que conozcamos una pareja de ángulo y su lado opuesto. Ángulo, lado opuesto, ángulo, lado opuesto. Si yo conozco una pareja de esas, pues puedo aplicar la ley del seno. Si no la conozco, pues no la puedo aplicar. ¿Ok? Y la última que aplicamos, o lo último que tenemos, es la ley del coseno. La ley del coseno básicamente me dice que un lado elevado al cuadrado es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado menos 2 veces el producto de ellos dos por el coseno del ángulo opuesto al inicial. Entonces, para B, aplica como B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de B, y que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno de C. ¿Ok? Habíamos visto que para solucionar triángulos, cualquier tipo de triángulos, siempre necesitábamos 3 datos, ¿no? Y que uno de esos 3 datos siempre tenía que ser un lado, por lo menos un lado. Entonces habíamos visto que las opciones podrían ser que conociéramos los 3 lados, o que conociéramos 2 lados y un ángulo, o que conociéramos un lado y 2 ángulos, y que la opción de 3 ángulos no era suficiente. No es suficiente. Okay, entonces vamos a resolver un par de problemas. ¿Listo? Regálenme un minutico. Sí, tranquilo, profe. Entonces, ahora sí, el asunto es proponer algunos problemas. ¿Listo? Para primero resolver o aplicar todo eso que tenemos aquí. Digamos que vamos a resolver este triángulo y que sabemos que este ángulo de acá mide 65 grados, que este lado de acá mide 40 centímetros y que este lado de acá mide 38 centímetros. En este caso, efectivamente, ahí tenemos los 3 datos, es decir, tenemos una situación donde se conocen 2 lados y un solo ángulo. ¿Okay? Como aquí conocemos una pareja, ángulo y lado opuesto, pues podemos aplicar de una vez ley del seno. Recuerden que la idea
siempre es tratar de mirar si uno puede aplicar esto. Primero mirar estos dos. Si puedo aplicar suma de ángulos o si puedo aplicar ley del seno. Esta opción como que uno la deja de último, precisamente por ser un poquito más larga, más completa. ¿Ok? Entonces, ya que conozco la pareja, pues entonces puedo empezar a trabajar. Y en este caso, pues, hallaríamos este ángulo que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ponemos letras para poder identificar A, digamos que esto va a ser B, esto va a ser ángulo B, esto va a ser C, lado C. ¿Ok? Entonces, aplicando ley del seno, sabemos que seno de A, que vale 65, dividido entre el lado A, que vale 40, será igual al seno del ángulo B, que no conocemos, dividido entre el lado B, que mide 38. ¿Ok? Y en este caso despejamos, el 38 pasaría a multiplicar, así que sería 38 seno de 65 sobre seno de 65 sobre 40. ¿Ok? Y todavía nos queda el seno. Entonces recuerden que siempre que tenemos que pasar las razones trigonométricas, pasan como elevado a la menos 1. Entonces seno a la menos 1 de todo eso que tenemos ahí. Y esto ahora sí me va a dar el ángulo B. Precaución que sus calculadoras estén puestas en grados y no en radianes. Entonces, seno, 59, ¿no? ¿verdad? A 59.43, ¿no? Ya vamos a ver. Cristian. Está volando el muchacho, ¿no? No, dio 59.43. Ash. ¿Qué pasó? No, pues que sí me dio. Qué bien. Listo, ya tenemos entonces el ángulo B. Ya tenemos dos ángulos, por lo tanto podemos, a partir de sumas, completar el tercer ángulo que nos falta. Entonces sabemos que 65 más 59.43 más el ángulo C, que es el que nos hace falta, tiene que dar 180 grados. $55.57, ¿no? Entonces 55,57 va a ser nuestro ángulo C. Y ya teniendo el ángulo C, podemos hallar el lado C aplicando nuevamente la ley del seno. Es una pregunta. ¿No nos había dicho que era mejor usar los datos iniciales? Sí, efectivamente. Pero cuando no tengo herramientas para poderlo utilizar, porque por ejemplo, date cuenta que para este caso no puedo aplicar ni la ley del coseno, ni sumas de ángulos, ni nada que me permita hallar este lado sin aplicar algo de lo que ya encontramos. Pero efectivamente, sí, mientras se pueda, Sí, así. mejor hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, tiene mucho ruido, chicos. Que si se mutean. Nuevamente, Entonces, seno de 65 sobre 40 va a ser igual al seno de nuestro nuevo ángulo 55,57 dividido entre el lado C. ¿Ok? Les había dicho también que para solucionar este tipo de igualdades, pues uno lo soluciona de la forma en que soluciona una regla de 3, que es multiplicando la diagonal y dividiendo entre el valor que sobra. Entonces C sería igual a 40 por el seno de 55,57 dividido entre el seno de 65. 40 seno de 55,57 dividido
decirlo así. Eso daría 36.4. El lado C tiene 36,4. ¿Ok? Y con eso, pues hemos solucionado el ejercicio. Veamos un segundo problema, un segundo ejercicio donde vamos a solucionar un triángulo no rectángulo. ¿Listo? Entonces tenemos esa información. En este caso, no conozco ninguna pareja, no puedo aplicarle suma de ángulos, por lo tanto, efectivamente me toca empezar con ley del coseno. Entonces, pues colocamos letras A, B, C, esto sería el lado A, esto sería el lado C, y esto sería el lado B. ¿Ok? Entonces, la ley del coseno, pues tendría que aplicar la del lado A, por lo tanto me queda que A elevado al cuadrado es igual a B al cuadrado, que serían 12, más C al cuadrado, que son 18, menos 2 veces esos mismos, por el coseno del ángulo opuesto, que son 70 grados. ¿Okay? Recuerden hacer todo eso junto, ojalá en ese orden de una vez, para que no tengan problemas. 12 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 coseno de 70. Y le sacamos raíz, ¿no? 17.89. Recuerden sacar raíz cuadrada después, ¿no? 17,89. Después hay un 5, así que podría redondear a es igual a 17,9. ¿Ok? Recuerden que porque la tercera cifra es un 5, entonces al redondear un 5, pues nos trae esa cifra. Así que ya conozco una pareja. Así que para el resto podemos calcular aplicando ley del seno. Seno de 70 dividido entre 17,9. 17,9 sería igual a seno de C, por ejemplo, sobre el lado C, que son 18. Ya sabemos, resolvemos en forma de regla de 3, sería 18 seno de 70 sobre 17,9. Eso sería igual al seno de C. Pero para quitar el seno, entonces como seno a la menos 1. Y ahora sí me va a dar el ángulo C. ¿Ok? Entonces sería que seno de 18 seno de 70 dividido entre 17. Y eso dio 70.90. El tercer ángulo lo podría hallar de la misma forma, pero con la pareja de C o a través de sumatoria de ángulos. ¿Ok? Entonces, si hacemos suma de ángulos, tendríamos que sumar esto más 70 y restárselo a 180.
Entonces creo que eso da 69,1. ¿Sí? Hacemos la operación y bueno, propongámosla. Sería 70 más 70,9 más el ángulo C. El ángulo C, no, me falta es el ángulo B. Están muy parecidos. 18 sobre seno de C sobre 18 es igual a seno de 70 sobre A. Ya dio 17,9. Extrañamente están muy parecidos esos valores. Es casi que un triángulo equilátero y resulta que estos dos lados. Voy a rectificar este mismo porque hay algo que no me convence. 12 cuadrado. Pues está bien, yo lo rectifiqué ahorita. ¿Sí? Sí, sí. Por 18. Seno de 70. Sí, extrañamente porque dense cuenta que los ángulos son muy parecidos. 70, 70 y aquí me da 69 puntos. Ah, no, miento, es que estoy haciéndolo mal. 70 más 70,9 hasta 180 da 39,1. Ahora sí, más una cuenta y mitad. ¿Listo? Así que el ángulo B es el que nos faltaba, el ángulo B mayúsculo. ¿Ok? Ahora sí, tenemos solucionado nuestro triángulo. ¿Ok? Habíamos visto también que aplicando triángulos podíamos resolver cuadriláteros. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo donde se soluciona un cuadrilátero a partir de triángulos. O sea, profe, ya damos por visto el tema este. Sí, es que realmente es aplicar Sí, es breve. entonces, Listo. sí, no es, digamos que no es mucha diferencia entre un caso y el otro, es solamente practicar los casos que se puedan dar, ¿no? Más bien ahorita les coloco a ustedes uno para que ustedes vayan resolviendo, como que vayan haciéndolo ustedes, ¿no? Bueno, de una vez. Ahorita más bien proponemos, seguramente ahorita se me va a acabar el tiempo de la reunión, entonces proponemos ejercicios donde vamos a solucionar triángulos, perdón, cuadriláteros. ¿Okay? Entonces, ustedes solucionen el siguiente. Listo, entonces con esos datos solucionen ese triángulo. Decíamos que la suma de estos ángulos más el ángulo de acá, que íbamos a llamar A, tenía que dar 360 grados. Por lo tanto, planteamos la sumatoria y encontramos el valor 70. 115. Efectivamente da 115. O sea que este ángulo de acá. Vamos a separarlo, lo ideal es mejor separarlos. Entonces, significa que gráficamente yo tengo este triángulo que se formó ahí. Ese ángulo por acá mide 115 grados. Por aquí serían 22. Y por aquí mide 25. Y lo que vamos a hacer es vamos a solucionar completo este triángulo, hallando este ángulo
estos dos ángulos y este lado de acá. ¿Listo? Entonces, podemos aplicar ley del coseno para hallar este lado de acá inicialmente. Tendríamos entonces 22 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 22 por 25 por el coseno de 115. Si no estoy mal, creo que da 39.67. Efectivamente, por acá 39,67. ¿Listo? Y ahora, como ya conocemos una pareja, podemos hallar los ángulos que nos hacen falta, ¿no? Entonces podemos decir que seno de 115 sobre 39,65 va a ser igual, digamos que este ángulo acá inicialmente. Entonces sería igual al seno de ese ángulo. Profe, ese 39.65 lo hallamos con ley del coseno. Sí, Seno. es el coseno. ¿Qué? Entonces seno de el ángulo que no conocemos, llamémoslo, lo voy a llamar B'. ¿Listo? ¿Para qué? Para llamar todo este ángulo B. O sea que B' es una parte de B. No es completo, pero sí es una parte de B. Dividido entre el lado opuesto que sería 25. ¿Ok? Entonces sería 25, seno de 115 sobre 39,65. Y eso, con el seno a la menos 1, nos daría que mide 34,85. ¿Listo? Y ya tenemos este angulito de acá. Ahora voy a hallar este angulito de acá, que ahora a este de acá lo voy a llamar C'. ¿Ok? Puedo utilizar la misma relación. Seno de 115 sobre 39,65 va a ser igual al seno de C' sobre el opuesto que sería 21. ¿Ok? Y me dio 30,19. Y ya tenemos cuánto mide C'. Ahora ya tengo este de acá, tengo este de acá, lo voy a poner sus valores. Este ángulo de acá dio 34, 34, es que aquí queda muy apretado. 34,85 grados. Este de acá dio 30,19 grados. ¿Okay? Ahora decíamos que vamos con el triángulo que queda en la parte de abajo. El triángulo que queda en la parte de abajo es una cosa así. Y este lado es este lado que coincide con este lado de acá. O sea que ya sabemos que este lado de acá mide 39,65. ¿Ok? Conozco este ángulo que es este de acá. ¿Qué me diría? Profe, es 39.67. 39,67. Sí. Exactamente. Todo lo hice con 65. Ah,
Y este sería 34.83. Pues no fue muy grande la cosa, pero sí hubo diferencia. ¿Listo? Ahora, Profe, que si puede dejar unir a Méndez. ahora llega ese muchacho. Me ha llamado lista. Bueno, como este pedacito de acá es este pedacito de acá, pues este ángulo va a ser el restante, es decir, este ángulo, o mejor, aquí, este pedazo, más este pedazo me tiene que dar los 70 grados. Con eso voy a hallar Te lo resto. 9 más este ángulo de acá, digamos, este ángulo lo llamamos este ángulo que estamos llamando 70. Es una simbología en matemáticas, Profe, pero tenaz. Profe, no es más sino menos. No, que verdad. 30.19 más este ángulo C de doble comilla Ah, me tiene que dar los 70. ¿Sí? Y por eso hallamos el de acá. Lo mismo este de acá. Sería 34.85 más este pedazo de acá, este pedazo, solamente este pedazo que nos queda aquí, que es el que vaya, tiene que dar los 125. Podríamos llamarlo como B, dos comillas. Y eso tiene que dar los 125. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos hallar los ángulos que nos quedan aquí y con eso estamos completando varios datos de ese cuadrilátero. Entonces, 70 menos 30,19. Nicolás, por favor, tienes mucho ruido allá. Yo no sé si es que tienes dos aparatos conectados. que se muteen, que se muteen. Ah, me tocó callarlo. Este daría 39.81 y este de acá sería 90.15. ¿Listo? Y nos faltarían solamente hallar estos dos de acá, que los podríamos hallar con ley del seno fácilmente. Profe, pero en el 34.85 era 83, ¿no? Desactiva el micrófono. Ah, No lo cambié acá, no lo cambié acá, por eso me pidió que adicione. ¿Sí? Ahora sí, seno de 50 sobre 39,65 es igual al seno, digamos que este de acá, 39,81, sobre el lado de acá, que podríamos llamarlo C. ¿Ok? Y resolvemos. 39,65 por seno de 39,81. Profe, y creo que ese era 39.67. Sí, no, es que no cambié ninguno de sus valores. Otra vez. Los volví a calcular y no los volví a escribir. 39,67 por el seno de 39,81 dividido el seno de 50.
Y eso daría 33,15. 16, profe. Por redondeo, bueno, listo. Y en el otro sería seno de 50 sobre 39,67 igual al seno de lo que nos quedó, que fue de 90,15 sobre el lado de acá, llamémoslo el lado B. $39,67 por el seno de Profe, perdón, ¿de dónde salió ese 39,81? 39,81. Profe, ¿no es 83? Es un ángulo en la resta. La resta de los ángulos, ya. Sí. De haber restado, Pero es .83. ¿ah? No, nada, me equivoco. No, sí. Que creo que en la resta esa es 83. Veamos, es 30,19 más el ángulo que queda aquí, me tiene que dar los 70. Sí, sino que creo que da .83. 81. Por lo que el 30 era 30,17. No entiendo la pregunta que me están haciendo. ¿Qué están haciendo? A ver, volvamos. Este ángulo de acá, es que este quedó corregido. Es que no lo corregí. Exacto. Esto es un 7 acá. Entonces, esto era un 7 acá. Por lo tanto, este ángulo que creo que entonces no da 81, sino 83, ¿cierto? Sí. Ok, entonces corrijamos ese valor ahí en el cálculo. 39,67 por, otra vez, aquí entonces tengo que corregir, esto es. Bien, por no escribir los valores corregidos como es. 39,67 por el 69,83 dividido entre el seno de 50. $33,17. Vas a subir una centésima de. Y en este otro, a ver si corregí, 34,83. Sí, 34,83. Y ese era 90,15. La operación del otro es seno de 50 y entre 39,67 es igual a seno de 90,17 dividido entre B. Ahí es 90,17. ¿Ok? Y eso debe dar 51,785. 51,79. Listo, y con eso se ha completado todo el cuadrilátero. ¿Ok? Entonces, una forma, ya saben, si yo puedo resolver un cuadrilátero pensando en triángulos, también puedo ir empezando a extender el concepto a otras figuras geométricas, ¿sí? A cualquier figura geométrica ya puedo ir empezando a extender el concepto de aplicar triángulos, de aplicar cualquier tipo de triángulos. ¿Qué es lo que sí debo tener en cuenta? Pues que la suma de los ángulos internos va cambiando de acuerdo al tipo de polígono que vayamos teniendo. ¿Okay? Entonces, hay una fórmula general por ahí para saber cuánto deben medir los ángulos internos de un polígono. Entonces, de esa forma uno puede saber, bueno, si ahora tengo un hexágono, si tengo un hectágono, un octágono, entonces, ¿cuánto deben medir sus ángulos internos? Entonces, uno puede ir
digamos que utilizando ese tipo de herramientas, pero lo básico sí es entender que uno tiene que dividir toda la figura en triángulos, ¿sí? Entonces, si yo tengo cualquier figura la puedo dividir en triángulos. Todo depende de qué información uno tenga para poder ir aplicando y resolviendo, ¿no? Por ahora, digamos que no vamos a resolver figuras más grandes, solamente hasta cuadriláteros. Entonces voy a proponerles un ejercicio para que ustedes resuelvan el cuadrilátero, ¿vale? Entonces, datos del cuadrilátero, dice que se sabe que D y D son paralelos. ¿Ok? Este lado es paralelo con el lado D. ¿Ok? Este ángulo de acá mide 70 grados. Este lado de acá mide 115 grados. Este ángulo de acá mide... No. Este mide 60 y este mide 75 grados. ¿Listo? Este lado C mide 10 centímetros. Este lado B mide 15 centímetros. Listo, eso es todo. A ver si necesitan algo más. Profe, primero se sacan los ángulos internos, ¿verdad? Digo yo. Se saca el cuarto ángulo. Ayudaría sí, a sacar, a sacar ese problema con esos ángulos internos. Profe, el ejercicio no es exactamente igual que el que hicimos ahorita, ¿no? Sapo. Si es exactamente igual, Sí, 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 es igualito, ¿no? pues se soluciona de la misma manera, ¿no? sacaría Oh, este triángulo de acá. No, porque no conocen este lado de acá. En el anterior, usted con el primer triángulo de una vez se conocía. Ah, bueno. todo. Si trazamos este triángulo de acá. Nos Sí, de siguen esa manera faltando sí. datos, profe. Ah, Porque de tres lados no se puede hacer. Digo, de tres ángulos no se puede hacer. Ah, espere, ¿no? Me callo, perdón. a ver, yo digo. Con eso formarían un triángulo tal. Y hallarían ese pedazo. Y este otro pedazo. Este tendrían 1, 2, 3 datos. No, sí, con eso es suficiente. Y no es igual.
A ver, ¿sí? ¿No es igual? No sé, es igual, pero mirándolo de otro lado. Ya. ¿Saben qué es lo que pasa? Que me está sobrando realmente es un dato. No, deje así, profe. No, pero igual así se puede. Con este así como está, se sacaría exactamente igual que como fue el anterior. Solamente que el triángulo se sacaría de acá. Sí, sí. Sería el que hallaría. Bueno, de todas formas, háganlo y voy a proponerlo. Lo que pasa es que esta información aquí estaría sobrando. Con eso es suficiente. Que la idea con esto de que hay un lado paralelo es trazar otro tipo de triángulo. Voy teniéndolo acá y ya se los coloqué.